Buenos días chicos, espero que este video sirva de modo introductorio. El tema que vamos a arrancar, va a ser el último en este año, va a ser población en Argentina. Las características principales de Argentina son muy complejas. ¿Por qué? Porque somos un país extremadamente grande. Fíjense lo que les puse, un mapa de Argentina dentro de Europa. Fíjense todos los países que incluyen nuestro país, que podrían estar. Y todos son millones y millones de habitantes. Y nosotros tenemos 44 millones de habitantes. Entonces lo que les puse es, somos un país con poca población en relación a la cantidad de territorio que tenemos. Entran más de 10 países europeos en nuestro territorio. Eso está vinculado a que probablemente somos pocos y la capacidad de consumo que tenemos hace que determinadas empresas no vengan, ¿sí? Porque somos pocos en cantidad. Por ejemplo, si uno quisiese tener un negocio, inventa un negocio, una empresa, ¿dónde querrías llevar tu empresa? ¿A un lugar donde haya muchas personas y te quede cerca? ¿O a un lugar donde haya pocas personas y te quede muy lejos? Bueno, uno querría en el primero porque te aseguras no gastar en el camino, en el transporte, y te aseguras que hay un montón de personas que va a consumir, ¿sí? Eso puede ser una complejidad que nos genera la falta de población que tenemos. Además, también crecemos cada vez menos. De censo a censo se observa que la gente va teniendo menos cantidad de hijos. Los censos se hacen de cada 10 años. Entonces lo que dice ahí es que en el censo del 91 se observa que crecíamos un 14,7%. En el 2001 apenas crecemos 10,1%. ¿Sí? Entre el 2001 y el 2010, 10,1, y entre el 91 y el 2001 crecimos 14,7. Los censos se realizan cada 10 años. Otra característica de la población es su envejecimiento. Envejecimiento se dice que hay mucha población, una gran cantidad de población mayor de 65 años. Esas que se suma a que hay baja tasa de natalidad, hay pocos nacimientos por habitantes. Esto es muy importante, después observen si se cumple, eso se llama transición demográfica, significa que los países van pasando por determinados procesos, es una teoría, no todos los países la hacen. Los países van pasando por determinadas situaciones sociales y económicas, hacen que uno disminuya la capacidad de nacimiento a la población o el aumento de muertos. Entonces, Argentina, como fue cada vez mejorando en su economía, se dice que tiene una población envejecida que se le suma, significa que tenemos buena calidad de vida, ¿sí? Llegamos a mucha población llega a viejitos, y que tenemos poca capacidad de natalidad porque planificamos tener menos hijos, ¿sí? Ya que los tenemos que cuidar y darles un montón de pautas educacionales, de consumo, de pilcha, de lo que sea. La gente de Argentina empieza a tener menos cantidad de hijos. Por ejemplo, en África, el promedio actual es de año 2018 entre 7 y 8 hijos por mujer. En Argentina ya no supera los 2 o 3 hijos por pareja en realidad. Otra característica importante de Argentina es que es un país macrocefálico. Fíjense que la palabra macrocefálico, macro como el macro de nuestro supermercado, es algo grande, y cefálico es la cabeza, algo relacionado a la cabeza nuestra. Entonces lo que quiere decir es que hay una mayor concentración en un solo punto, en una cabeza, en una punta, ¿sí? En este caso, fíjense el mapa, el 70% de esos 44 millones que somos se concentran en casi 4 o 5 provincias. Lo demás empieza a disminuir. Buenos Aires concentra un tercio del total, y esto se debe que los habitantes en general buscan una mejor calidad de vida y se van a dirigir a zonas que cursan los mayores recursos, oportunidades de empleo y mayor garantía de estabilidad económica. Eso en esta pandemia nos afectó. ¿Por qué? Porque estaba todo bien en cuanto al COVID en el interior de nuestro país, pero como nuestro país es macrocefálico, todo se concentra en Buenos Aires. En un momento cuando Buenos Aires explotó en cuanto a la cantidad de contagiados,
toda la gente del país va a buscar, primero que estamos concentrados, o sea que tenemos pocos recursos sanitarios y demasiada población en un solo territorio. Entonces nos contagiamos más porque estábamos más cerca. Si nuestro país hubiese estado más distribuido a la población, capaz que no nos hubiese pasado esto de contagiarnos tanto, porque no estaríamos todos tan cercanos. Me refiero en Buenos Aires, que es donde hay mayor cantidad de contagiados, y en Córdoba. La idea es que somos pocos en relación al territorio que tenés, cada vez tenemos menos hijos, crecemos menos como población, estamos concentrados en poco territorio y tenemos mayor cantidad de población vieja, significa mayor de 65 años que otros países de Latinoamérica. Esas características que tenemos, todas esas características, salvo la concentración de territorios, es unas características casi iguales a los países europeos o países que están desarrollados económicamente. El segundo tema que vamos a hablar es cómo Argentina se pobló. Si recuerdan, nosotros pertenecíamos a 2 virreinatos. El primer virreinato, que es cuando llegó Colón, se hizo el virreinato del Perú y correspondía a todos esos países. Fíjense que nosotros estábamos en el virreinato del Perú, que fue desde 1543 al 76, 1776. Como la corona veía que había determinados negocios que no podía acceder, decidió dividir el territorio y generar otro lugar para tener mayor control e indicar otro virrey que pudiese controlar ciertos negocios que desaparecían de la mano de la corona. Entonces se creó el Virreinato del Río de la Plata, donde del 76 a 1816. Fíjense que en 1816 fue cuando Argentina se independizó totalmente de España. Si nosotros no nos hubiésemos independizado, tendríamos esta bandera actualmente, que es la bandera de España. Entonces, ese territorio estaba poco poblado. Iban llegando, ¿quiénes estaban? Bueno, estaban muchos pueblos originarios y europeos que venían a instalarse. A lo largo del tiempo fueron teniendo hijos y empezaron a establecer conexiones como mulatos, mestizos, criollos, diferentes enlaces que se hacen entre diferentes razas. Entonces, a partir del Virreinato del Río de la Plata se empieza a formar la población argentina. Previo a esto existían los criollos, que eran personas descendientes de europeos y un nacido en América Latina. ¿Sí? Mulatos, pueblos originarios y europeos. Mulatos es la descendencia entre una persona de raza negra y una persona blanca. Entre 1776 y 1816 se toma el inicio del proceso de poblamiento del territorio argentino. Ahí tenemos, fíjense que no tenemos todavía gente descendiente afroamericana. En Argentina vinieron pocos y estuvieron en guerras y no tuvieron descendencia en nuestro país, se fueron yendo y también los fueron matando, ya que eran esclavos en ese momento. Luego de la independencia, fíjense cómo era el territorio. El 70% en Buenos Aires, de nuestro territorio, estaba ocupado por gente blanca, el 25% por negros, el 3% por mestizos, que son descendientes de una mujer u un hombre blanco, y de pueblos originarios. Y después de indios, pueblos originarios puros. Luego de esta independencia del país para 1816, entonces para 1816 a 1870, Argentina aumentó levemente su población, ya que en esa época, como nos habíamos independizado, estábamos forjando lo que era los límites, hasta dónde éramos soberanos. Entonces se establecían varias guerras, había muchos conflictos todavía en cuanto a la alimentación y en cuanto a la salud. Entonces la población argentina no aumentaba. Por ejemplo, un punto donde en esa época pasada era la guerra que se estableció entre los criollos y los pueblos originarios. Eso se lo llamó, que está detrás del billete de 100 pesos, la campaña del desierto, donde el general Roca, que es el que está adelante, inicia una guerra con los pueblos originarios para quedarse con determinados territorios. Se le decía campaña del desierto porque decían que ese lugar estaba vacío, ya que no tomaban a los pueblos originarios como hombres civiles, que
sino como de menor calidad como ser humano. A partir de 1870, Argentina comienza a impulsar una política de atracción de olas migratorias, al igual que Estados Unidos provenientes de Europa. Fíjense que estas son las características siempre que nosotros miramos. Gente que venía, que moría de hambre en Europa o que quería mejorar su economía, generar más trabajo, entonces salía de Europa y venía hacia dos territorios muy importantes que atraían estas olas, o sea que los beneficiaban con determinadas cosas, por ejemplo. Los ayudaban al llegar a Argentina a través de un hotel donde se podían quedar gratis durante 5 días hasta que se orientaran a donde querían trabajar. Había también trabajos para gente de Europa, había un montón de cosas. Les puse esta característica para que recuerden que la película del Titanic, ¿sí? Es un hecho que pasó realmente y fue en 1912. Titanic sucedió un hecho real. Ahí les comento. La mayor cantidad de ingresos de habitantes provenientes de otros países, eso se llama inmigración, se produjo en Argentina entre 1870 y 1914. Si recuerdan la película del Titanic, sucedió en 1912. Dentro de ese barco, que era la tercera clase, era la que se encontraba más abajo del barco, eran inmigrantes que iban desde Inglaterra hacia Estados Unidos en esta época de inmigración europea hacia América, que fueron, dentro de la película, fueron los que más murieron. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la parte más baja del barco y según la película no les permitieron salir para poder salvarse en los barcos. En Argentina la principal oleada inmigratoria proviene de España e Italia. La mayoría de nosotros tenemos, según nuestro apellido, un ascendente, ¿sí? Un pariente que viene de Europa, la mayoría. Pues después nos fuimos mezclando. También venían en menor cantidad polacos, alemanes, belgas, holandeses. La novela que se pasó el año pasado, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, también establece cómo es la llegada de polacos a través de una historia de una polaca hacia Argentina. Entonces, ya que habíamos dicho que nosotros entre 1816 y 1870 no crecíamos, en esta época fue donde más crecimos como población. Recuerden que estamos hablando de población. Las provincias donde los inmigrantes más se establecieron fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza. Fíjense que las primeras 4 corresponden a la llanura pampeana. En su mayoría correspondían a hombres entre 20 y 40 años, ya que imagínense un viaje a un lugar desconocido en barco. Entonces los hombres eran los que más se animaban a hacer este tipo de viajes, con pocas pertenencias, ya que venían en barco y capaz que tardaban un mes entero dentro del barco, y cuando llegaban dormían en esto, que sigue estando actualmente, el Hotel de los Inmigrantes en Capital Federal. Se quedaban 5 días gratis para organizar su estadía. Recuerdan que estamos hablando hasta 1914. En la Primera Guerra Mundial, del 14 al 19, hubieron otras llegadas de inmigrantes europeos, pero ya no la misma cantidad, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, que se hizo desde 1939 al 45, también hubo una oleada, pero ya cada vez menos. A partir de la década del 60, de 1960, hubo una inmigración, pero de países limítrofes, tanto de Paraguay como de Bolivia, y también de las provincias del interior del país. Si alguno tiene un pariente, probablemente vino en la década del 60, abuelos o tatarabuelos o bisabuelos vinieron desde lugares como, por ejemplo, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Generalmente venían del norte del país, o de Corrientes, noreste, ya que la Patagonia siempre fue la menos poblada. Actualmente hay una ola migratoria producto de las consecuencias económicas y sociales que está viviendo Venezuela, que tenemos muchos venezolanos en nuestro país. En Mar del Plata se pueden encontrar, si ustedes prestan atención, en muchos locales comerciales que son personas de Venezuela. Bueno, y por último, uno tendría que pensar cómo se sabe cómo es la población y para qué me sirve saber cómo es la población. Bueno, se sabe a través del censo. Medimos, ¿sí? Se recopila información a través de este organismo. Este organismo es el que lo organiza, Instituto Nacional de Estadística y Censo.
y observa cómo va aumentando la población a lo largo de los censos. Entonces, si vemos ahí, el censo fueron así, ¿sí? Para allá la flecha va, viene, ahí. A partir de la década del 60, los censos se establecieron a cada 10 años, 60, 70, 80. Acá saltó al 91, 2001, 2010 y nos tocaba en el 2020, por supuesto, con este episodio de la pandemia no se pudo hacer. Pero ¿qué puedo saber con eso? La cantidad de habitantes, si vamos aumentando o no, siempre es mejor de una forma tener un equilibrio en la población, ni aumentar mucho, ni ser mucha población, ni ser tan pocos. Y lo que se está viendo a lo largo de la época, que no aumentamos mucho en población cada 10 años. Fíjense que nosotros somos 44 millones de habitantes y China e India, obviamente es otro territorio, pero tiene casi 1.500 millones de habitantes. La diferencia que tenemos, siempre es mejor un equilibrio, por supuesto, ¿sí? Pero para concluir, digamos, lo que tienen que saber es que el censo se hace cada 10 años y establece cómo viven las condiciones, cuántos somos, hombres y mujeres, y a lo largo del tiempo se fue incorporando determinadas pautas que quedaban, de determinados puntos que quedaban por fuera de los datos. Por ejemplo, ahora se empieza a incluir gente, personas, población discapacitada, cómo son sus niveles de vida en cuanto a su acceso a una mejor calidad de vida, si tienen sillas de ruedas, si tienen alguna beca, si tienen alguna ayuda extra, si viven en mucha pobreza. También se incorpora el área de género, diversidad de género, empiezan a aparecer cómo son las condiciones de vida de los travestis, de los homosexuales, de un montón de seres que vivimos todos en la misma población, pero que se establecían solo en hombres y mujeres, pero no el detalle de cómo vivimos cada uno, porque imagínense que una persona discapacitada no vive como una persona que no es discapacitada, tiene más complejidad en la vida, entonces el Estado la tiene que ayudar. Y todo eso sirve saber cada 10 años toda esta información. Bueno, espero que les haya servido y vamos a hacer la tarea.